Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Saludamos a Romina, que está con nosotros, y bueno, y a los que van a ver la clase grabada, que me imagino que así va a ser, ¿sí? A ver, ¿ustedes ya rindieron todo lo que es referido a clima laboral, todo lo que es referido a satisfacción y a motivación, ¿sí? Lo dejamos a un lado y avanzamos ahora con evaluación de rendimiento, ¿sí? Que es una de las etapas más importantes de nuestro rol, ¿sí? Porque nos permite cuando son los momentos más importantes de poder mencionar quién es el listado, supóngase, de profesionales o de trabajadores que están en condiciones de poder ascender, nosotros tenemos que realizar estas evaluaciones, ¿sí? Y a partir de esos porcentajes nos van a permitir comprobarlos, ¿no? Con los meses anteriores o los años anteriores para comprobar, ¿no? Cómo fue esa evolución, ese proceso. Es muy bueno hacerlo, ¿sí? Normalmente lo podemos hacer cada 6 meses. Si ustedes quieren, lo pueden hacer tal vez más metódico, cada 3, pero como para tener al personal tal vez un poquito más ajustadito, digo yo, que sea más preciso en su trabajo, pero con una evaluación, o sea, cada 6 meses una evaluación, basta y sobra, ¿sí? Vamos a ver cuáles serían los grados o cuál sería el personal que va a participar en esas evaluaciones, ¿no? De rendimiento. Yo les había comentado que estas evaluaciones son un procedimiento, les dije. No sé si estuvieron ese día en la clase o pudieron ver, y les dije que era un procedimiento estructural. ¿Por qué es estructural? Porque vamos a ir tomando, ¿no? Por partes de las empresas, no podemos hacer todos juntos. Si nosotros manejamos esta metodología, no es que está prohibido, lo podemos hacer, pero esa tiene una metodología tal vez más amplia, tenemos que fijar al personal que nos va a ayudar, ¿sí? Eh, pero también eso se los voy a comentar. Ese nosotros le llamamos a través de Feedback 360, ¿sí? Ya lo vamos a mencionar. Después tenemos otros más, ¿sí? Para analizarlos. Ahí los van a ver, ¿sí? Yo creo que esta imagen la deben recordar, que yo les comenté la semana pasada, que además decía que era sistemático. ¿Por qué decimos que es sistemático? Bueno, que lo vamos a hacer de manera periódica, sería organizada. ¿Qué buscamos nosotros? Fíjense, medir, porque a través lo vamos a hacer a través de esos grados, vamos a medir cómo es su rendimiento durante ese determinado periodo. Vamos a evaluar también, es lo principal que va a permitir, como les dije hace un ratito, tomar una determinación cuáles son los profesionales o los trabajadores que tienen un proceso que están en condiciones de poder, bueno, ascender o darles la posibilidad de que ellos hagan carrera, como decimos nosotros. ¿Vamos a influir? Claro, por supuesto que lo vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Nosotros vamos a influir mencionando cuáles serían las actitudes tal vez correctas, ¿sí? Que la empresa desea y que nosotros siempre lo estamos fijando en cada una de estas evaluaciones. ¿Tomamos los comportamientos? Sí, ¿no? Porque también es una evaluación que realizamos para ver cómo ellos se comportan, ¿no? En su ámbito, tal vez grupal, a través con su supervisor, el contacto que tiene, ¿no? Con los superiores, que también, ¿no? Eso es muy importante mencionarlo, y si nosotros observamos algún comportamiento que no es el debido, ¿no? Tenemos que, bueno, iniciar en este caso aquella encuesta, ¿se acuerdan que vimos
en clima laboral donde seguro ese mal comportamiento está dando lugar a un conflicto, ¿sí? Que puede presentarse y que nosotros tenemos que tratar de tomarlo a tiempo, ¿sí? Que no avance y que, bueno, que no se dimensione, por supuesto. Estos resultados que vamos a tomar van a ser presentados a los niveles superiores, a nuestros jefes, a nuestros gerentes, ¿no? A las personas a quien nosotros respondemos. A partir de allí, vamos a tomar la determinación o vamos a ser partes, ¿no? En ese momento de dar la posibilidad a que el personal pueda ascender. Nosotros decimos que es una herramienta al servicio del trabajador, sería en ese caso. Sí, ¿no? Porque esa herramienta le permite un crecimiento, un avance, ¿sí? Que ellos, lo que siempre, o yo creo que todos buscamos, ¿no? Un ascenso, así mejoramos, bueno, nuestro sueldo y mejoramos también las actividades, ¿no? La función que realizamos, ¿sí? También lo podemos mencionar como una técnica, ¿sí? Porque esa técnica la debemos hacer durante un tiempo determinado, ¿sí? Y fíjense que lo que nos permite es poder conocer cómo es el trabajo, ¿no? Actual y cómo es el trabajo que venía realizando en su momento, ¿sí? Y que ese factor, ese porcentaje, va a dar lugar a que nosotros podamos darle una posibilidad, ¿no? de un mayor crecimiento. Hasta ahí yo creo que habíamos visto y después les mostré cuál era el proceso, ¿no? Que nosotros debíamos llevar adelante, donde planteábamos principalmente los objetivos, ¿no? Que se habían fijado, ¿sí? Y después habíamos visto, no, hasta ahí no hay las ventajas y desventajas, ¿sí? De estas evaluaciones de rendimiento. Y nos quedaba conocer, que es el tema que vamos a ver ahora, los nuevos métodos o tal vez la terminología, ¿no? Que ha cambiado, porque si nosotros le preguntamos a personas que tienen tal vez mucha antigüedad en las empresas y nos dicen, bueno, pero era básicamente lo mismo que hacíamos antes o que nos permitían las evaluaciones. Sí, es correcto, es verdad. No ha cambiado la metodología, tal vez si nosotros queremos manejarlo de otra manera, puede ser que cambie. Pero los nombres, ¿sí? Sí han cambiado tal vez un poco, ¿sí? Pero el fin que tiene, no, por supuesto, ¿sí? Acá tenemos algunos métodos, decimos, modernos. Tenemos acá, fíjense, gestión por objetivos, ¿no? Nosotros vamos a evaluar al personal si, cómo se comportó o si pudo lograr esos objetivos que habíamos planteado, ¿sí? A nivel grupal y que también en algún momento nosotros mencionamos cuáles eran los objetivos que ellos tenían, ¿sí? Bueno, acá sería un momento muy oportuno de conocer si ellos lograron, ¿no? Hacerlo realidad o qué faltaría para que ellos puedan llevarlo adelante. Normalmente son falta de adaptación o falta tal vez de capacitación, ¿sí? Bueno, eso es muy sencillo, ¿no? Lo estructuramos, organizamos una capacitación referida a esa área, ¿sí? Adaptación también, ¿no? Ese capacitador les va a dar la posibilidad de que se realice estos dos ámbitos, ¿sí? Después tenemos estas, ¿no? Las evaluaciones psicológicas. Estas son fundamentales. Más allá que cuando vemos estos temas me dicen, pero no al personal, cuando está en este proceso, ¿no? De preselección, no se realiza.
evaluaciones psicológicas, sí, sí se realiza, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos que sí o sí realizar estas evaluaciones para poder comprobar cuál es la actitud, cuál es la personalidad, cuál es el comportamiento que tiene, ¿no? Una persona totalmente extraña, ¿sí? Bueno, para prever posibles, bueno, problemas o conocer cómo podríamos nosotros tener, ¿no? Lograr entablar tal vez una relación de trabajo, ¿no? Cómo podemos nosotros dirigirnos a ese personal y conocer cuál sería la actitud que podría llegar a tener. Ustedes me dirían, ¿nosotros hacemos estas evaluaciones psicológicas? En parte sí, nos acompaña un psicólogo organizacional, ¿no? Quien es, bueno, la persona que realiza, que trabaja en este ámbito, y nosotros podemos dar algún aporte. Después tenemos los centros de evaluaciones ¿dónde será el lugar, el ámbito que está previsto, ¿no? Para realizar esas evaluaciones. Tal vez hemos decidido realizarnos en nuestra propia empresa, en nuestra propia organización, o se ha estructurado, se ha definido llevarla adelante en otras, tal vez en otras oficinas, ¿sí? Puede ser. Normalmente lo hacemos en nuestro ámbito de trabajo. Después acá tendríamos que tener feedback 180, ¿sí? Acá feedback 270 y luego hablamos de feedback 360. ¿Qué serían estos feedback que yo les voy a mencionar? Es el grado, ¿no?, de amplitud que va a tener estas evaluaciones. ¿Cuál es la cantidad de personal que va a formar parte en estas evaluaciones sería, ¿no? ¿Y quién es el personal que me va a acompañar a mí en esos momentos? ¿Sí? Ahí lo vamos a ir conociendo, lo vamos a ir, yo digo, caracterizando a cada una de estas evaluaciones. Si yo digo evaluación por objetivos, ¿sí? ¿Qué sería? A ver, vamos a retroceder en el tiempo un poquito, allá cuando nos conocimos nosotros, ¿no? Hablábamos de un proceso, ¿se acuerdan? Que dijimos que ese proceso empezaba con una planeación, con una planificación o planeación, ¿sí? Lo recuerdan, estoy segura. Allí ese trabajo, ¿quién lo realizaba? ¿No? Los niveles superiores, decíamos nosotros, bueno, es cierto, es correcto. Esas evaluaciones, ¿no?, tienen un objetivo que es que nosotros podamos identificar, podamos planificar y delimitar, ¿no?, cuál es el objetivo que le corresponde a cada una de las áreas. Y nosotros vamos a fijar también metas. No solo nos vamos a fijar en objetivos, sino en metas que podían ser a corto, a mediano o a largo plazo. Dependerá cómo lo manejen esta área que les acabo de comentar. Acá sí decimos, ¿no?, que tanto los recursos humanos como el empleador, ¿no?, que estaríamos representando al empleador, a los dueños, nosotros, ¿sí? Nos vamos a reunir, decimos, periódicamente, y sí, ¿no? Cada 6 meses o cada 3 meses, si ustedes lo desean, para analizar cuáles fueron los progresos de cada una de las áreas, ¿sí? Para analizar los objetivos que hemos fijado, cómo los venimos trabajando, cuáles son los problemas que se están presentando, ¿no? Para, decimos nosotros, ajustar, ¿no? Ver en qué sector tal vez no se está trabajando de manera correcta o tal vez sí, pero todavía no se ha llegado al objetivo. Aquí pueden ver, fíjense cómo es la cadena, decimos nosotros, para llevar adelante
este proceso. Tenemos acá un gerente o responsable en nivel superior, ¿verdad? Claro que sí. Acá tenemos una relación muy directa entre el empleado, la persona que va a ser evaluado. Fíjense cómo es el proceso. Vamos a iniciar con una planificación, ¿sí? Aquí vamos a definir cuáles son los objetivos que se desean llevar adelante y que después nosotros vamos a tener que evaluarlos. Después marcar cuáles serían, ¿no?, los puntos de control, cuáles serían las áreas, quién será el encargado. Normalmente nosotros lo hacemos. Acá tenemos que elegir los plazos, el tiempo, ¿no? En que nosotros consideramos que esos objetivos ya se pueden hacer realidad. Después hablamos de tener que monitorear, observar sería, ¿no? Vamos a comprobar cuál es el progreso que van teniendo cada una de las áreas y es muy oportuno, ¿no? Para que también los gerentes o también eh, digamos acá, la representación de los dueños, ¿no?, puedan conocer cómo se está trabajando. Decimos revalorar los objetivos, tal vez hasta ese momento no los podemos llevar adelante, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos iniciar por otra área, o otra manera, ¿no?, de poder hacerlos realidad. Ofrecer feedback, ¿qué sería? Comunicación, acercamiento, ¿no? Si hay algún problema, ¿no? Nosotros derivar o tal vez nosotros estar presente en ese problema para poder guiar, ¿no?, y poder ayudar. Hacer una revisión sería como una etapa que es muy importante, donde ya cumplimos, sería, ¿no? Ya llevamos adelante esos objetivos y vamos a tener que analizar cuáles fueron los resultados, ¿no? Si tal vez eran los esperados o tal vez no, por qué, en qué área tuvieron tal vez más dificultades o los trabajadores de qué área son los que necesitan, bueno, una capacitación tal vez más profunda, en qué áreas, ¿no? Sería como analizar la totalidad de ese proceso. Ofrecer, sí, puntuación y resultados, porque estas evaluaciones las debemos, ¿no?, mencionar a los trabajadores en qué momento las vamos a realizar y cuáles fueron sus porcentajes. Eso está totalmente permitido. Luego, fíjense que decimos que tenemos que comentar las conclusiones. Claro, no vamos a hacer saber a cada una de las áreas cómo han trabajado, cuáles serían tal vez aquellos aspectos donde tendrían que tal vez corregirlos, trabajar más en profundidad, ¿no? O tal vez no se han podido llevar adelante, ¿sí? Y em, tal vez tenemos que hacer un cambio, ¿no?, de personal, podemos rotar, ¿no?, o necesitar un personal que tal vez pueda guiar en ese momento. Esto se llama, ¿no?, flujo de proceso. Sería una gestión por objetivos. Lo podemos manejar o identificar o ustedes mencionarlo de las dos maneras. Está correcto, ¿sí? Serían como una especie de sinónimos. Sí, está muy bien mencionarlo de esa manera. Después vamos a empezar a conocer cuáles serían las características de cada uno de estas evaluaciones que yo mencioné, 180, 270 y 360. Vamos a ver quiénes son los que participan, ¿sí? Fíjense, esto es muy importante que ustedes lo conozcan y cuando lo lleven adelante, sepan quién es el personal que los va a acompañar, ¿no? Para no estar, bueno, solos. Por supuesto que nunca hacemos nuestro trabajo solos, ¿no? Tenemos
nuestros grupos de pares, nos acompaña el psicólogo, ¿no? Organizacional, ¿sí? Y el supervisor. Eso también es favorable para nuestro trabajo. Acá fíjense, vamos a empezar con modelo de evaluación de desempeño, 180 grados. Acá, ¿quién es la persona que va a ser evaluada? El trabajador, por supuesto, ¿no? ¿Quién? ¿Quién lo va a evaluar? Bueno, nosotros decimos el jefe, en este caso puede ser el gerente, ¿sí? O puede estar representado, sí, por el dueño de esa empresa o de esa organización. Vamos a solicitar a los compañeros, o sea, a los pares con quienes él tiene su tarea, ¿no? De manera cotidiana. Y después, si es necesario o tal vez no, muchas veces damos parte, si es el momento y lo podemos realizar, vamos a solicitar a los clientes, ¿sí? Acá sería cuando es una organización tal vez más pequeña, podemos dar lugar, ¿no? A que los clientes nos mencionen, ¿sí? Para conocer, bueno, la atención en esa área fue, bueno, cumplió las expectativas o tal vez no. Y allí, ¿no? Conocer por qué, serían las razones y nosotros poder, bueno, capacitar a ese personal. Este método, fíjense, garantiza la información obtenida. Claro, a nosotros nos importa porque todas esas respuestas que nosotros vamos a tener son y mencionadas y llevadas adelante por, realmente, por estas áreas, ¿sí? Jefe, los pares, los grupos tal vez de trabajadores y en el caso, bueno, como dije recién, los clientes. Acá, fíjense que lo que nosotros buscamos siempre es que podamos extraer o poder tener, ¿no? Conclusiones que sean objetivas, no tal vez que sean imaginarias o que tal vez no podamos marcar por qué se ha dado estos resultados. No, la verdad que lo correcto sería que sí lo podamos hacer. Después nosotros hablamos de feedback, en este caso 270, ¿no? Que tiene mucho que ver y es parecido, ¿no? a feedback 180. Lo único que también vamos a considerar el acompañamiento de algunos proveedores, ¿sí? Algunos distribuidores, ¿sí? O puede ser la figura del supervisor en sí. Después tenemos el último, ¿sí? Yo digo que es el más amplio, ¿sí? Porque es donde nosotros vamos a evaluar a toda la organización, ¿sí? Donde lo dije, evaluar a toda una organización nos lleva muchísimo tiempo, ¿sí? Tiempo material, ¿no? También el tiempo de ustedes, ¿sí? Como auxiliares, nos va a llevar un tiempo, no saben lo que es hacer este tipo de evaluaciones de desempeño en 360 grados, todas las áreas, ¿sí? Lo correcto, ¿no? Para que nuestra tarea sea más ordenada, es llevarla adelante en feedback 180, luego tomar otras áreas, ¿sí? Y una vez que nosotros tengamos los resultados de todas, hacer una evaluación, ¿sí? Pero normalmente es necesario que nos acompañen acá hasta los proveedores, ¿no? Fíjense la amplitud que tiene, ¿no? Por eso mencionamos que es 360. Fíjense, están los superiores, que lo mencionamos anteriormente. Están los compañeros o decimos nosotros grupos, ¿no? De pares de trabajadores, sí. ¿Tenemos los clientes? Sí, lo mencionamos, ¿no? Si es necesario, lo vamos a realizar.
Después tenemos los subordinados, o sea, las personas que están a cargo, ¿sí? Y por último, vamos a solicitar también a los proveedores, ¿sí? Que nos mencionen cómo fue el proceso que ellos han llevado adelante, ¿no? Tal vez, ¿no? Si mencionamos al área de administración, si cómo recibieron tal vez la mercadería, si se solicitó la documentación, tal vez si ellos han observado, ¿no? Que el desempeño no fue óptimo, ¿no? También consultamos, ¿sí? Y esa evaluación es la que vamos a dejar registrada o tipiada en un sistema, ¿sí? Para luego elaborar nosotros el informe y lo elevamos a nuestros superiores. Acá les coloqué, fíjense, Feedback 180, ¿no? Permite obtener una imagen más completa del trabajador, ¿sí? Bueno, vamos a analizar y vamos a tener presente las diferentes modalidades o modelos, ¿no? de evaluación, ¿sí? Acá tienen, fíjense, por qué nosotros consideramos que es importante, ¿no? Que se realice estas evaluaciones. Sí, vamos a destacar que es necesario una autoevaluación, ¿sí? Así inicia el proceso. ¿Qué sería en este caso? Dar la posibilidad a que el trabajador pueda mencionar cómo, cómo se siente él durante ese proceso de trabajo, ¿sí? Normalmente todos, ¿sí? Quienes estamos trabajando, hacemos una especie de balance. En esta área yo estuve al 100%, en esta otra área tal vez estuve al 90%, en esta otra área al 80%, ¿sí? ¿Cumplí mis actividades, mis funciones? Sí, pero tal vez en algún área no me detuve y he trabajado tal vez mucho más organizada o mucho más cercana, ¿no? Dependerá. Acá sí vamos a solicitar también al personal que ellos, antes de hacer estas evaluaciones de manera personal, puedan hacer una autoevaluación, ¿sí? Y nosotros poder tal vez consensuar o no las actitudes, ¿sí? Realizadas durante, bueno, un proceso de trabajo, durante esos primeros 6 meses, ¿no? Podemos manejarlo de esa manera que estaría bien. Aquí sí es oportuno que tal vez si nos toca a nosotros, porque también somos evaluados por los niveles superiores, vamos a destacar, ¿no? ¿Cuáles serían las fortalezas? O sea, todo lo bueno que los empleados puedan brindar, ¿sí? Y también vamos a marcar las debilidades, que son justamente aquellas donde nosotros vamos a iniciar estas capacitaciones, ¿sí? Porque esas debilidades las tenemos que transformar en fortalezas, ¿sí? Para que, bueno, la empresa pueda lograr sus objetivos, ¿no? Tenga la empresa una muy buena imagen, ¿sí? Y que se vea reflejado nuestro trabajo, ¿verdad? Que sería tal vez para nosotros muy importante. Después tenemos acá comentarios de los responsables directos, ¿sí? ¿Quiénes serían los responsables, en este caso, directos? Bueno, los gerentes, ¿no? Son las personas, la mano derecha, decimos nosotros, de los, los dueños, ¿sí? A quien nosotros tal vez seamos los que tenemos que llevar ese trabajo, ¿no? Y ellos nos guían, nos acompañan, ¿no? Y podamos llevarlo adelante, ¿no? Hacerlo realidad. Acá, fíjense, las evaluaciones de desempeño realizadas por los gerentes son una forma tradicional. Hace tanto.
¿no? Hace tanto que se hace de esta manera. Tal vez hay muchas metodologías, ¿no? Pero la persona indicada para llevarlo adelante siempre va a estar, ¿sí? Fíjense, ¿se deben incluir las calificaciones individuales? Claro que sí, ¿no? No vamos a dejar solo calificar por grupo, no, 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 yo necesito una evaluación que permita reflejar cuál fue la actitud, cuáles fueron las funciones que, bueno, que ha realizado, ¿sí? Porque necesito completar una serie de fichas que mencionan estos ítems. Y seguro, acá esa evaluación, ¿no? La hemos realizado, la hemos confeccionado con los diferentes aportes del supervisor, ¿no? Acá también hay que mencionar al psicólogo, ¿no? Organizacional y nosotros, ¿sí? Somos varias personas las que estamos implicadas en esta actividad, ¿sí? Bueno, porque no podemos evaluar al trabajador de manera individual, no, yo necesito también que se haga un trabajo de manera grupal, ¿sí? ¿Cómo fue ese desempeño en ese grupo? ¿Cómo fue el desempeño del empleado de manera individual? ¿Sí? Que lo vamos a hacer. Acá pueden ver en esta otra imagen, ¿no? Hablamos de un feedback de nuestros compañeros directos. ¿Quiénes serían? Nuestros pares, ¿sí? O sea, los pares del trabajador o del recurso humano. Aquí, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que el empleado pueda observar cuáles serían las actividades, ¿no? Que ellos han llevado adelante, ¿no? Y nosotros podamos llegar a una conclusión tal vez de cuáles fueron las capacidades de ese profesional, ¿no? Que la ha cumplido tal vez durante esos 6 meses. Aquí, fíjense, hay una serie de aspectos a considerar. El trabajo en equipo es una competencia que creo que se las dije, ¿no? Que hoy es necesario que todos, ¿no? Tengamos, y tengamos a ver, esa predisposición también, ¿no? Para realizarlo. Aquí hay que tener en cuenta también, bueno, consideramos el compañerismo, no sé si tanto la amistad. Decimos la amistad porque es lo correcto, ¿no? Pero acá no hablamos nosotros de una amistad laboral. Acá hay compañerismo, tal vez, ¿sí? Después acá tenemos el feedback, ¿no? De subordinados. ¿Quiénes serían en este caso, no? Aquí pueden ser, ¿no? Aquellos personas que cumplieron en una determinada función como compañeros, ¿sí? Y que yo esté teniendo tal vez un cargo como supervisor, ¿sí? Bueno, y que voy a realizar este trabajo conociendo cuáles son las evaluaciones, cuál es el desempeño, cuál es el proceso, el historial, se sabe mencionar también, del trabajador, ¿sí? Miren cómo lo hacemos, ¿sí? Nosotros lo debemos hacer de manera individual. No podemos hacerlo colocando, ¿no? Tal persona llegó adelante y respondió tales conclusiones. No, no. Lo realizamos de manera anónima, ¿sí? Eso es importante que también lo tengamos presente. No sé si lo conocían, bueno, ahora lo van a conocer, ¿sí? También, yo decía, los clientes tienen que participar, sí, por supuesto, son un pie muy importante, ¿no? Porque a nosotros nos interesa, ¿no? la, la opinión, ¿no? de cada uno de ellos, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando hablamos de esta figura, podemos comprobar, sí,
se han podido llevar adelante las compras o si las áreas donde nosotros, ¿no? Hemos iniciado ese objetivo, ¿no? Aumentaron tal vez las ventas si es una empresa o tal vez si determinada actividad en una organización la hemos cumplido, ¿no? Depende mucho de esta área. Después tienen acá, fíjense, decimos que es cuestión de mirar de manera regular cada uno de esos aportes. Nosotros decimos comentarios, ¿sí? Bueno, serían aportes que nos han realizado, ¿sí? Y que pueden servir para que luego analicemos en otras etapas, ¿no? En otros procesos, ¿sí? Y que es necesaria la opinión de una persona tal vez ajena totalmente a nuestra área, como es en el caso de los clientes, ¿sí? Pero la metodología se maneja igual, ¿sí? No cambia, ¿sí? Solo serían los participantes, si podríamos, ¿no?, mencionar de esa manera. Aquí tienen una imagen, ¿no?, donde les va a mostrar un modelo de evaluación, ¿sí? Situacional. Ahí lo van a poder ver, ¿sí? ¿En qué consistiría? ¿Sí? Donde nosotros, supónganse, vamos a solicitar al profesional o al trabajador que tal vez concluya, eh, no sé, un trabajo que veníamos realizando o cómo esa persona podía eh, cumplirlo, ¿no? O finalizarlo, ¿sí? Para poder evaluar, ¿no? Si lo hace de manera favorable, cuánto tiempo le cuesta o cuánto tiempo lo lleva adelante, ¿sí? Acá fíjense cómo se realiza la evaluación. Este es un proceso, ¿no?, sistemático, que dijimos, estructural. Bueno, es como para decir, está bien, es estructural, ya sabemos cuál es el área, no es evaluar y vamos a tomar en cuenta, ¿no?, cómo lo vamos a hacer. Fíjense, se pide al empleado, al trabajador, que participe en cada uno de los ejercicios o actividades situacionales que pueden ser estas que yo les coloqué acá, ¿no? Grupos de trabajo, juegos en los que se adquieren un rol determinado. No es porque el trabajador va a jugar, ¿no? Sino porque vamos a observar cómo él se desempeña en determinados momentos, ¿sí? Y que estaríamos nosotros conociendo tal vez en profundidad, ¿no?, la actitud, ¿sí?, el comportamiento que tiene ese trabajador. Acá fíjense, ¿no?, para ver esa capacidad, decimos resolutiva, capacidad de poder resolver esa situación que se está presente y que la estamos llevando adelante, ¿verdad? Y que lo que nosotros buscamos es que cada uno de ellos tengan sí o sí estas habilidades, ¿sí? Que es la de liderazgo. Y nosotros más adelante vamos a ver, ¿sí?, cómo cada uno de los trabajadores, ¿no?, tienen o no esa capacidad de liderazgo. Y tal vez ustedes puedan comprobarse, ¿no?, en la identificación de bueno, en este caso de un líder, ¿sí? Son muchos, ya los vamos a realizar cuando llegue su momento, ¿no? Y si somos muchos, bueno, pueden, ¿no?, elegir y observar si yo soy de esta manera, tengo en algunos momentos estas actitudes, así. Bueno, ¿no?, cada uno se analiza, se estudia, ¿sí? De acuerdo a algunas características que podemos tener que son similares, ¿sí? Depende. Acá, fíjense, tenemos
un modelo de escala de calificación conductual. ¿Cuál sería la tarea a realizar? Fíjense, comparar el desempeño de los empleados, ¿no?, con ejemplos de comportamientos específicos. O sea, el comportamiento que tienen con el comportamiento que es debido, ¿sí? Y que nosotros vamos a tener una serie de valoraciones que son numéricas, ¿sí? Fíjense, se plantean situaciones o conductas específicas. Situaciones que la persona, de acuerdo a la actitud, de acuerdo a los conocimientos, ¿no?, la puede llevar adelante hasta resolverla de manera efectiva. En algunos casos, tenemos que considerar también cuáles fueron las conductas que se han observado en ese momento. Fíjense cómo se evalúa ese desempeño, ¿sí? No vamos a poner tal vez una nota totalmente numérica. En un principio vamos a hablar de un desempeño que es alto, ¿sí?, que es moderado, y que luego hablamos de, bueno, un desempeño que tal vez fue bajo, ¿sí? Depende cuál haya sido la estructura que ustedes hayan decidido llevar adelante, ¿sí? Eso depende también. Acá tienen muy claro cuál es el objetivo de este método. Fíjense, proporcionar estándares que son muy claros, ¿sí? Yo necesito observar en cada uno de estos trabajadores, ¿sí?, cuáles serían los parámetros, ¿sí?, que estuvieron presentes y que nosotros lo hemos fijado de manera muy precisa. El rendimiento en forma precisa, ¿no?, y ofrecer una evaluación constante. Sí, dije, lo podemos hacer cada 6 meses, ¿sí? Pero si ustedes desean hacer entre cada 3 meses, cada 4 meses una evaluación, está permitido. En algunas áreas, ¿no?, estas evaluaciones se manejan de manera cotidiana, ¿sí? Más que todo en aquellos donde es necesario, luego de hacer una determinada tarea, una reunión, ¿sí?, para determinar, bueno, los objetivos que hemos planteado, los pudimos llevar adelante, el sector que nos acompañó lo realizó de manera efectiva, ¿sí? Sí, se lo realiza. Después tenemos otro, ¿no?, que tal vez no es específico, ¿no?, de nosotros, pero acompañamos y no saben cómo aprendemos muchísimo con una figura que es la del psicólogo, ¿no?, organizacional, que son las evaluaciones psicológicas, ¿sí? A ver, nosotros no estudiamos, ¿no?, para desempeñarnos en esa función, pero con los años saben cómo uno adquiere, ¿sí? Más si tenemos un psicólogo que nosotros podamos unificar nuestras tareas, ¿sí? Es muy bueno que se dé. Fíjense este modelo de evaluación psicológica, ¿sí? ¿Qué permite? Vamos a conocer cuál es el potencial oculto que tiene el trabajador, que no lo ha mencionado, ¿sí? Y que nosotros vamos a llevarlo adelante, ¿no?, considerando, bueno, cuáles serían los comportamientos, cómo se siente cumpliendo una actividad, ¿no? Si en qué tiempo lo puede llevar a cabo, en qué tiempo da una resolución, ¿sí? Bueno, esto se analiza. Métodos de contabilidad de recursos. Ustedes me dirían, ¿qué es esto? Método de contabilidad de recursos. Bueno, nosotros vamos a analizar el desempeño que tiene ese profesional, ¿sí? Y si conviene, ¿no?, que siga siendo parte de, bueno, de nuestro plantel, ¿sí? Por eso muchas veces decimos
costo-beneficio. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros tener ese profesional, ¿sí? Y que sea totalmente efectivo, ¿no? Eso es tal vez muy básico lo que diga, ¿sí? Para calcularlo, ¿cómo hacemos? Hay que comparar el costo, ¿no? El dinero, lo que nos cuesta a nosotros tener ese personal, ¿sí? Analizando cuáles serían todos esos beneficios que nosotros obtenemos, ¿no? Por tener este tipo de trabajador, este tipo de profesional, ¿no? Depende cuál sea y cómo esté estructurada el área, ¿no? Donde ustedes van a cumplir en funciones, ¿no? Siempre depende de estos aspectos. Después tenemos una evaluación, ¿no? De rendimiento, que es, tal vez decimos, que es la tradicional, es la que siempre nosotros conocíamos, nada de feedback 180 ni feedback 360, con estos nombres tal vez muy extraños, ¿sí? Bueno, también se dan, ¿sí? Fíjense cómo podríamos realizarlo. Ahí van a poder ver en esta imagen, ¿sí? ¿Cuál sería, decimos, los métodos de acuerdo a una serie de actividades, ¿sí? A realizar. Acá tenemos, fíjense, lo vamos a llevar adelante en cuanto decimos un ranking, ¿no? Depende cuál sería la escala que nosotros hemos decidido tomar. Escalas de calificación gráfica, donde nosotros después podemos comprobar, ¿sí? Con una serie de gráficos, una serie de colores específicos, ¿no? Para determinar el personal que ha cumplido. Después tenemos que realizar una serie de fórmulas, ¿sí? Que ya las vamos a hacer tal vez la próxima clase. En este modelo, fíjense que tenemos que analizar cualidades, ¿verdad? Fíjense cuáles serían. Conocimiento es uno, proactividad, lealtad, liderazgo y criterio propio, o sea, la actitud que tiene ese profesional, ese trabajador, para llevar adelante una tarea, una actividad. Y se va a plasmar en base a alguna de estos métodos o estas tipologías, ¿no? De realización, ¿sí? Podemos llevarlas adelante si establecemos una serie de escalas, ¿no? Que pueden ser del 1 al 5, del 1 al 10, ¿sí? Depende como nosotros lo hayamos decidido. Aquí vas a tener, Romina, y van a tener ustedes una especie de resumen, ¿sí? Fíjense cómo sería. En cuanto al ranking, ¿sí? Va a haber una especie de comparación. Tal vez no sea lo objetivo, pero nosotros sin querer hacemos una especie de comparación, ¿sí? Después tenemos las escalas de clasificación gráfica, ¿sí? Donde tenemos un formulario, por supuesto, específico, y tenemos una tabla, ¿sí? Que tienen líneas, ¿no? Que son horizontales, así, donde se puede observar cuál sería el comportamiento que el trabajador ha tenido o tiene en esos momentos. Después los vamos a conocer ya de manera, teniendo, ¿no? El cual sería en este caso. Métodos de incidentes críticos. Bueno, aquí nosotros decimos que lo vamos a manejar como una técnica, por lo que implica nuestra actividad. Fíjense, tenemos que tener primero una investigación, ¿sí? Diariamente nosotros vamos a ir analizando, ¿no? Pudiendo comprobar, ¿sí? Y luego
decimos nosotros que hay que tener en cuenta los registros, ¿sí? Los registros de esos rasgos que son más destacables, ¿sí? Y que muchas veces pueden dar a tomar una determinación y comparación con los anteriores, donde notamos crecimientos, pero muy, muy grandes, ¿no? En este caso lo podemos observar con los realizados años anteriores y con el presente. Estos ensayos narrativos, decimos nosotros, ¿no? Donde vamos a elevar una serie de informes que vamos a presentarlos a los niveles superiores, ¿sí? Este es el trabajo que nosotros hemos realizado en cuanto al grupo de trabajadores, a los profesionales que tenemos a cargo. Y aquí hay una imagen muy, muy grande, que no sé si la van a alcanzar a ver, ¿no? Que está muy, muy linda. Ahí la van a ver, esperen. Fíjense, ahí está. Fíjense, métodos tradicionales de evaluación, ¿sí? ¿Cuáles serían? Hay un gran listado, ¿sí? Métodos tradicionales de evaluación de desempeño. Los mencionemos. Escala de valoración, lista de verificación, de comprobación sería, ¿no? Métodos de primera elección, métodos de distribución forzosa, desempeño de incidentes críticos, tenemos escala de valoración anclada, ¿sí? En el comportamiento específicamente, tesis y observaciones de rendimiento, ¿sí? Informes confidenciales solamente para esa persona y tal vez el psicólogo quien acompañó en este proceso. Después tenemos métodos de ensayo, métodos de contabilidad de costos, beneficios, cuánto nos cuesta a nosotros tener a ese profesional, sería. Como empresa, ¿nos sirve a nosotros tener ese profesional o no? ¿Sí? Muchas veces podemos decir, ese profesional está siendo capacitado ya muchísimas oportunidades, ¿sí? Hay que tomar una determinación en algún momento, ¿sí? Comprobación con los años anteriores, actitudes que está teniendo, ¿no? Si son las correctas, su trabajo, ¿no? En grupo, cómo lo está realizando, en cuanto a la producción, tal vez, cómo lo ha observado los supervisores, ¿sí? No, bueno, tenemos muchos aspectos, ¿no? Para determinar esa contabilidad que decimos nosotros de costos. Y acá tenemos estos otros, ¿no? Enfoques de evaluación comparativa, ¿sí? Donde vamos a tener los métodos de calificación, ¿sí? Ranking que mencioné recién, y los métodos de comparación de poder emparejar o poder tomar una similitud, ¿sí? Entre momentos que llevamos adelante estas evaluaciones y cómo fue y cuáles fueron los porcentajes, ¿sí? La parte numeral, ¿sí? Que hemos obtenido. Estos los tenemos que estudiar a todos, ¿sí? Para que ustedes analicen cuál será el momento preciso y cómo van a llevar adelante su actividad, ¿sí? A ver, los veamos. Acá tienen, ¿no? Cómo puede ser que cumpliendo este rol, ustedes puedan garantizar la validez de este proceso, ¿no? que van a iniciar. Vamos a mencionarlo de esa manera, porque estoy segura que en algún momento ustedes van a cumplir a la perfección esta tarea. Fíjense, vamos a analizar cuáles serían esos pasos.
Veamos uno por uno. Yo sé que no vamos a terminar, ¿sí? Pero no importa, no importa que no terminemos. Vamos a tratar de hacerlo hasta la mitad, ¿sí? Y la próxima semana poder continuar con los métodos que nos quedan, ¿sí? Los procedimientos a realizar. Acá tenemos, ¿no? Se establece los objetivos. Bueno, perfecto. Que a nosotros nos van a servir seguro para poder determinar y medir ese desempeño de cada uno de los miembros de la empresa donde nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades. Aquí es muy importante, hay una estrategia, ¿no? Podemos llamarla así, que se llama SMART, ¿sí? Que la trabajamos desde la parte contable y es favorable también tomarla desde nuestra función, donde hablamos que esos objetivos podían ser medibles, específicos, alcanzables, relevantes y hablamos de un determinado tiempo, ¿sí? Esa sería una muy buena manera para nosotros establecer los objetivos, ¿sí? Utilizando esta metodología que les mencioné recién, ¿no? Que es SMART. No suena tal vez como los que me dijeron, qué término tan extraño. No, hace tiempo muchas empresas utilizan esta metodología. Ser claros en las expectativas. Claro, por supuesto, ¿no? Tal vez no podemos dimensionar, ¿sí? Si conocemos al grupo, que sus evaluaciones tal vez son, bueno, con pequeñas elevaciones, ¿no? Son más bien, bueno, digamos, no vamos a decir planas, ¿no? Pero que tienen determinados momentos donde hay una especie de detenimiento, ¿sí? Bueno, esos momentos así que son planos van a denotar que necesitan una ayuda, tal vez en este caso una capacitación precisa, ¿no? Bueno, en esa área. Aquí fíjense que hablamos de definir los indicadores de desempeño, ¿verdad? Bueno, habrá que tener presente cuáles serían, ¿sí? Esos hechos o tal vez actitudes, ¿sí? Que que se analizaron en su momento y que ahora nosotros los vamos a tomar como medio de evaluación, ¿sí? Tal vez supónganse, hemos observado en el trabajador una conducta que no era la correcta. Y este es el momento para nosotros llevar adelante y recordar ese proceso, ¿sí? ¿Cómo lo podemos realizar? Si ustedes recuerdan, cuando mencioné conflictos y dijimos, ¿no? Todo lo que implicaba tener conflictos en nuestra área, ¿sí? Lo recuerdan, me imagino. Bueno, esta es la manera que podríamos nosotros eh, recordar, a ver, o que nos mencionen, ese proceso ya tuvo tal vez una resolución, o nosotros observamos, ¿no? Que el desempeño se está llevando adelante, el comportamiento es el debido, ¿sí? O tal vez hubo en ese momento que dar una rotación totalmente, ¿no? Para que los trabajadores puedan cumplir sus actividades, pero que no eran compatibles, como mencionamos, pero los necesitamos a ambos, ¿sí? Porque ese potencial que ambos tienen, mi empresa los necesita, ¿sí? Y bueno, eh, mm, metodología a implementar sería en este caso esta que les acabo de contar. Acá hay otra, fíjense.
Marcar un tono durante la evaluación. ¿Qué sería? ¿Sí? Donde nosotros acá es no andar con vueltas, ¿sí? Decir lo que nosotros observamos de manera tal vez justa, ¿sí? Yo considero que ¿para qué dar tantas vueltas si el fin que se busca es evaluar al trabajador? Esto es importante, ¿no? Pedir al evaluado que comparta una autocrítica, que nosotros le preguntemos, durante este proceso, usted, ¿cómo se sintió? ¿Sí? Eh, a ver, pudo cumplir con los objetivos, tal vez considera que sus evaluaciones tendrían que ser superiores, qué relación pudo lograr tal vez con sus pares, eh, hay un acercamiento con los supervisores, cómo es esa relación que tienen con los supervisores, ¿no? Es oportuno, ¿no? Conocer su opinión, su aporte. Emplear la crítica constructiva durante la reunión. Esto tal vez no a muchos nos agrada, que nos marquen aquello que está bien, que nosotros consideramos que está bien, pero mencionamos modo para realizarlo, ¿sí? Que esa crítica, bueno, eh, tal vez hubieran utilizado otra metodología o tal vez sería preciso, ¿no? Que hubieran llegado a realizar este trabajo de esta manera, ¿no? Tal vez no marcar error, ¿no? Error porque no está bueno ser de esa manera, ¿sí? Mencionar, bueno, el trabajo está bien realizado, pero podrían haber llevado adelante esta forma, ¿sí? Bueno, que por allí puede ser tal vez un poco molesta, ¿sí? Pero bueno, no es necesario que nosotros lo hagamos. Después tenemos esta otra. Vamos a manejar hasta aquí, nos falta mucho, ¿no? No creo, yo dije que hoy terminarlo no lo veía probable, ¿sí? Nos queda, bueno, bastante, ¿no? Luego tenemos que conocer cuáles serían eh, los métodos, ¿no? Para medir, ¿sí? Cuáles serían los criterios que nosotros vamos a analizar y les quiero mostrar una serie de planillitas, ¿sí? Para que tal vez sea un poquito más gráfico, ¿sí? Cómo sería el trabajo a cumplir, ¿sí? Es mucho, ¿sí? Si después nos queda, bueno, conocer cada cuánto tiempo nosotros debemos hacer estas evaluaciones, ¿sí? Yo he mencionado que la podemos hacer cada 6 meses, cada 3, si ustedes analizan que es preciso, está aprobado, se puede hacerlo, ¿no? Cada 6 meses no hay ningún tipo de problema. Y después nos queda también conocer, esto ya lo saben, bueno, estas son cuáles serían las nuevas tendencias que tenemos, ¿no? Pero falta, bueno, unos, un tiempito más para conocer y llegar hasta esta parte, ¿sí? Vamos a ver estas últimas, yo sé que me pasé, ¿sí? Vemos esta última imagen y te dejo tranquila, Romina, ¿no? Y después pueden ver el material y lo continuamos, ¿no? La próxima semana. No hay ningún problema eh, que lo, que lo hagamos, ¿sí? Sé, yo les dije al principio, es muy largo. Manejo de la estructura de la conversación. ¿Qué sería en este caso? Bueno, es necesario, ¿no? Que el momento lo manejemos tal vez de una manera más efectiva, ¿sí?
donde nosotros podamos marcar cuáles fueron los resultados obtenidos como para eh, iniciar este proceso, ¿sí? Y luego tomar cuál fue el sector que trabajó muy favorable, otro no tanto, y aquel que, bueno, hizo un trabajo que no podemos tal vez aprobar en su totalidad. Ese es el que va a necesitar un acompañamiento, una guía. Concluir la reunión marcando los siguientes pasos, ¿sí? Tal vez en ese caso, como comenté al último, se va a tomar la determinación de reunirnos cada quincenalmente, ¿no? Tal vez hemos decidido que determinados procesos de trabajo no son los favorables, que esas evaluaciones en vez de hacerla cada 6, es necesario hacerla cada 3 meses, ¿sí? Son diferentes, vamos a ir nosotros analizando y viendo la situación. Esto también es importante, ¿no? Resumir la evaluación por escrito, que sería mencionar en un primer momento cuál sería el camino a seguir y luego mencionar estos fueron las áreas trabajadas, ¿no? Y dejamos otras para la próxima evaluación, ¿sí? Podemos fraccionarlo, ¿sí? Siempre, bueno, tipiado hoy en día, ¿no? Antes era, bueno, de manera escrita, ¿no? Pero hemos cambiado las modalidades. Aquí hay 12, ¿no? 12 formas o competencias que nosotros vamos a evaluar. Fíjense, ahí se las muestro y no las vamos a ver todas, dejamos allí. Ahí las podés ver, Romina. No sé si las conoces. Ahí, seguro que sí. Ahí la ves. 12 competencias a considerar. Fíjense, creatividad e innovación, adaptabilidad, comunicación, responsabilidad, asistencia. Bueno, nosotros aquí también tenemos este factor donde es necesario, ¿no?, que se cumpla con lo establecido, con aquel contrato, ¿no?, donde se menciona la forma de manejar el presentismo, ¿sí? Nosotros sabemos que los trabajadores no pueden incurrir en más de una ausencia, ¿sí? Si tienen una segunda, esa tiene que estar totalmente justificada, ¿sí? Después, productividad, ¿no?, calidad de trabajo, logros que haya tenido durante ese proceso, formación, ¿sí? Si ese trabajador llevó adelante capacitaciones, ¿cuántas? ¿Dónde? Si fueron internas, si fueron externas, si se realizó en otro ámbito, quiénes fueron los que dictaron esa capacitación, ¿no? Y cómo fue el resultado de esa formación. Las mejoras que se han observado en determinado tiempo, habilidades interpersonales, cómo se puede observar, ¿no?, el trato, el contacto, ¿no? Y lo más importante es la resolución de problemas, ¿no? Que sea una persona resolutiva, ¿no?, que pueda resolver de manera rápida y efectiva unas circunstancias. Estas las vamos a tener que ver seguro, porque si no va a ser muy, muy extenso, ¿no? La próxima, ¿sí? Tenemos que destacar características de cada una de estas 12, ¿no?, competencias, ¿sí? Es mucho. Y luego vamos a ver, ahí te voy a mostrar para que veamos nada más, pero no lo vamos a dar por finalizado, una tabla de
cómo se puede trabajar esta área. Hay muchas, ¿sí? Tenemos no solo esta, sino que tengo para mostrarles varias más. Ahí te voy a mostrar, si puedo, a ver dónde está la primera imagen eh, de esta evaluación. A ver si nos deja. Sí, ahí vamos a poder ver cómo sería esa evaluación. Ahí vamos a verlo. Ahí está. Ahí vas a poderlo ver. El desempeño lo vamos a manejar, a ver, la evaluación de desempeño sería, ¿no? Criterios que vamos a tener, está el peso, o sea, el valor que tiene, ¿no? Y acá está la puntuación, es del 1 al 5. Hay que considerar cuáles serían los criterios, ¿no? Tenemos la primera, desempeño laboral, está estructurado con un porcentaje, un peso del 30%, competencias de actitud y comportamiento, nuevamente 30, experiencia en el puesto 20, experiencia laboral 20, que hacen una totalidad del 100%. Esto es una manera de que nosotros vamos a llevar adelante una evaluación general, ¿sí? Vamos a tener, de acuerdo a lo observado, vamos a analizar un desempeño individual, el desempeño o las actitudes, el comportamiento que está teniendo, ¿no? Las experiencias que ha tenido en su momento hasta que nosotros hayamos evaluado, ¿no? Y la experiencia laboral, que es tal vez lo que menos, ¿no? Podemos observar. No todos tienen esta posibilidad, ¿no? de tener un grado de evaluación o de experiencia, ¿no? Eh, bueno, porque puede ser un limitante, ¿sí? Muchas veces lo van a ver, ¿sí? Tal vez cuando busquen trabajo o en este caso al postulante también, ¿sí? Se pone esa barrera que es, bueno, la experiencia que podemos demostrar que hemos realizado, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a extender mucho más porque nos pasamos mucho de la hora y tal vez no sea lo correcto, ¿sí? A mí me pidieron clases de una hora, pero no da por ahí, ¿no? Son temas tan lindos que uno puede extenderlos, ¿no? Y que son importantes para nuestra área, ¿sí? Pero yo les dejo el material de estudio, no les dejo los Power todavía porque, bueno, no está finalizado, ¿sí? Y va a haber, como siempre, un pequeño trabajo práctico, ¿no? Para que lo puedan leer, lo puedan realizar y nuevamente nos preparamos para cuando llegue su momento hacer los cuestionarios, ¿sí? No sé si conocías algo de esto, Romina, o tal vez vos participaste en alguna evaluación, o tal vez vos haces alguna evaluación de desempeño o nada de esto, o es nuevo. A ver, no sé si lo querés compartir, ¿sí? O escribirlo, no sé, si te es más cómodo, a ver, no sé, vos comentanos. A ver. O si no, está bien, ¿sí? No hay problema, ¿no? Que no lo quieras mencionar, ¿sí? Bueno, te dejo este material, ¿sí? Y la próxima continuamos conociendo las 12 capacidades para analizar. A ver si algo sabía. Ah, muy bien, buenísimo. ¿Te evaluaron a vos teniendo bueno, estas competencias, estas áreas? ¿O vos evaluaste? A ver, ¿querés contarme? ¿No? A ver. No sé si querés, ¿no? No lo sé. A ver, espera, ahí voy a leer, ahí te leo. ¿Saben que lea? A ver, ahí leo. Ah, me pusiste que algo sabías, bien, pero
o vos fuiste la persona que te evaluaron. ¿Eh? A ver, a ver. Si te animas, si no, está bien. ¿No? Bueno, entonces, para los que no estuvieron hoy, les dejo el material, ¿sí? Y la próxima seguimos comentando, seguimos profundizando y conocer estas, bueno, estas imágenes, ¿no? Con posibles evaluaciones que ustedes podrían realizar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos, Romina? Sí, no sé, tal vez estás trabajando y yo estoy preguntándote. Sí, no lo sé. Bueno, entonces, a ver, de mi parte, dejo este material, ¿sí? Y avanzamos el próximo lunes para, bueno, conocer más y cómo ustedes podrían actuar al momento de, bueno, hacerlo de manera conjunta o de manera individual a estas evaluaciones, ¿sí? Dale, no te molesto. Disculpa, ¿no? Que si estamos trabajando, tal vez yo soy la que te estoy molestando, ¿no? En tu trabajo, ¿sí? Bueno, te dejo el material, Romina, y cuando tengas vos un tiempo, bueno, lo lees, ¿sí? Y la próxima seguimos avanzando, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Dale. Bueno, bueno, a vos que te has tomado el trabajo, ¿no? De estar con nosotros, a pesar de estar trabajando, que es muy, muy importante, ¿sí? Bueno, nos vemos, ¿no? Porque me van a retar, es clase de 1 hora, me dijeron, ¿sí? Pero bueno, yo nunca hago caso. Nunca hago caso. Me extiendo siempre un poquito más, ¿sí? Bueno, nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Así avanzamos. Dale, dale, nos vemos y disculpa. Dale, Romina, nos vemos, que estés muy bien. Muchas gracias.